Libertad Venezuela. La semana que viene es la Semana Nobel en Oslo, Noruega. Y nosotros de Operación Libertad Venezuela vamos a estar allá transmitiendo en vivo. También vamos a hacer entrevistas que tenemos que editar y transmitir más adelante, pero en esos días, el día más importante es el 10 de diciembre, porque es el día cuando se va a dar el premio a María Corina en Oslo, Noruega. Y habrá muchos venezolanos en Oslo esa semana que han viajado desde todo el mundo para participar. Y obviamente no hay espacio para todos adentro, por lo que van a montar pantallas grandes afuera y vamos a verlo junto afuera. Porque los que puedan entrar adentro, esas son la gente de importancia, los líderes políticos y todo eso. Pero nosotros, de la gente común, los que hemos luchado por la libertad de Venezuela por tantos años, vamos a estar afuera celebrando con banderas venezolanas. No celebrando una victoria, no, esa es una victoria en parte, porque lograr que se otorga un premio Nobel de la Paz a alguien que ha luchado por la libertad de Venezuela es un logro muy, muy importante, porque con eso se logra la atención mundial a ese conflicto y eso nos da la oportunidad de difundir nuestro mensaje, nuestra verdad, la verdad que no ha sido mencionado en los medios. Porque piénsalo, si buscas en los medios internacionales, ¿qué dicen sobre el evento el 11 de abril de 2002? Dicen que fue un golpe militar. Y es mentira. Hay muchas mentiras y por eso es que ha salido tan mal. Venezuela ha sido el primer caso de ese ataque mundial contra la democracia. Y a nosotros nos toca abrir los ojos al pueblo de todo el mundo para que vean lo que pasó en realidad, para que se den cuenta de hay que parar eso, que vivimos en un mundo lleno de mentiras. Acaba de salir, hoy recibí un correo de la Unión Europea que tiene una oficina que se dedica a informar sobre la propaganda. Y también han salido otras noticias sobre eso en los últimos días. El enemigo, esos regímenes autoritarios, están gastando un monto increíble en llenar los medios de comunicación masiva, o sea, los medios sociales, con mentira, con me gusta falsos, con compartir falsos, con comentarios falsos, con tal de dar una impresión que la mentira es verdad y que la verdad es mentira, porque a la misma vez reportan, como el último video que subimos en ese canal que dice la verdad sobre la historia de Venezuela. Ese video fue reportado como falso y no se difundió. En casi 2 semanas creo que ha pasado ahora, ha sido visto por solamente como 250 personas. O sea, eso es nada. Ese eje del mal está logrando salir con la mentira como si fuese la verdad. Y saludos a los que están mandando mensajes aquí. No puedo responder, pero los veo. Están saliendo con mentira como si fuese la verdad. Y la verdad está siendo suprimido. Esa es mi primera meta cuando voy a Oslo. Es desenmascarar eso y ponerlo en evidencia. Tengo un plan para eso, pero no lo voy a revelar. Porque la clave aquí es salir con la verdad. Recuerda, tenemos 4 instituciones, por lo menos en Estados Unidos se cuenta así. Tenemos la presidencia, el ejecutivo, el legislativo, tenemos el judicial y como cuarto, los medios. Y aquí, ¿quién ha fracasado?
en el mundo? ¿Quién ha fracasado? No voy a decirlo, pero piénsalo. ¿Quién de esos cuatro ha fracasado? Y no puedo culpar a ellos así, decir que son gente mala, porque no lo son. Es que son también víctimas de esa misma campaña de desinformación por parte del eje del mal. Pero hay que ponerlo en evidencia. Sí, el Nobel es un motivo más para seguir en esta lucha. Sí, ese Nobel, te puedo decir que eso fue un, parte del plan nuestro de retirarnos, de disimular que estamos vencidos, retirarnos de la lucha, ir a exilio, informar al mundo lo que está pasando, llevar una lucha totalmente pacífica con las elecciones, dejando eso a María Corina y su gente. Nosotros en la resistencia nos retiramos por completo, disimulando ser muertos, ¿verdad? Como un perro que disimula ser muerto. Pero el plan, el deseo siempre fue que iban a otorgar el premio Nobel a María Corina con tal de tener esta oportunidad. Esta es una oportunidad dorada. No lo vaya a perder. Usa eso en todo el mundo para salir con la verdad. Y la verdad empieza por que el 11 de abril de 2002 fue una lucha no violenta exitosa que hizo a Chávez renunciar porque había abierto fuego a su propio pueblo que pidió pacíficamente que renuncie. Y hasta el momento que el mundo no cambia esa mentira que eso fue un golpe de Estado, a la verdad que fue lucha no violenta, hasta que eso no cambia, yo no creo que habrá rescate de ese mundo, que habrá rescate de la democracia. Tenemos que agarrar esa oportunidad y usarlo. Y por eso es que voy a usarla. Es una oportunidad dorada. No voy a hacer eso más largo. Termino aquí, pero nos vemos la semana que viene. Da suscribir y poner notificaciones, porque cuando hacemos un live, desafortunadamente no podemos anunciarlo mucho en adelante. Quizás no podemos anunciarlo en adelante de todo. Y por eso es importante tener la notificación para no perderlo. Pero puedo decir que el plan es transmitir la marcha de antorchas en vivo y en 360. Hasta la próxima.